Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos están viendo en este momento o quienes nos verán en diferido. Bienvenidos a un programa más de Revelaciones Medicina para el Alma, un espacio creado en comunión con Palmira TV y nuestra comunidad terapéutica, donde hablamos temas para la transformación del ser. Así que bienvenidos este día y bueno, vamos a empezar con un mensaje súper lindo del Arcángel Rafael a través del oráculo de Perlitas de Esperanza. Hoy día jueves, un día muy hermoso, un día lleno de mucha energía luminosa, de mucha energía donde nuestros seres de luz todos los días, al igual que hoy, se potencializa un día muy lindo donde tenemos la festividad del alumbramiento de la Inmaculada Concepción de la mano de Rafael Arcángel y nuestras perlitas de esperanza y nuestro mensajito para hoy, pues para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, luego nos verán en diferido. El arcángel dice lo siguiente: oye tú, sí, tú, ¿estás viendo tu vida o la de los demás? ¿Sigues llevando la carga de tus padres, tu pareja, tus hijos, tus amigos? ¿Por qué te culpas por las decisiones de otros? ¿Qué es lo que quieres probar? Cuando comprendas que cada persona asume la consecuencia de sus propios actos y que no puedes asimilarlas, la carga se hará menos pesada y aún menos nula cuando aceptes entregarla a nosotros. Es cierto, estamos a tu servicio, dice Rafael Arcángel, y cuando dice estamos se refiere a todos los seres de luz que te acompañan, ángeles, arcángeles, divinidad, algunos guías espirituales y maestros. Es cierto, estamos a tu servicio, déjanos trabajar, dice. ¿Sabes lo que pasa cuando te preocupas por todo? Tu cuerpo responde a la preocupación a través del estrés, situación que lo pone a la defensiva y que no permite que tus órganos trabajen como debe ser. Y por ende llega la enfermedad, la depresión y otras. No es justo que te dañes sin razón. Por favor, suelta la carga el día de hoy, porque cada uno tiene que llevar su propia carga, dice Gálatas 6:5 en el pasaje bíblico. Un hermoso mensaje de Rafael Arcángel, así que a soltar cargas que no nos corresponden, cada uno con su proceso evolutivo, cada uno cargando su mochila, que es una mochila que también viene de aprendizajes para cada uno de quien la carga. Entonces, si tú tienes tus propios aprendizajes, ¿por qué tienes que estar cargando con los aprendizajes del otro? Bueno, un hermoso mensaje que nos deja el día de hoy Rafael Arcángel. Y bueno, empezamos este programa el día de hoy con un tema súper bonito, el origen pagano de la Navidad. Es importante, nos estamos adentrando ya hoy 7 de diciembre, una fecha súper hermosa, una fecha donde la energía se eleva de todas las personas que habitamos en este planeta. Son más las personas que generan ese egregor positivo de amor, de esperanza, de cierre de ciclos. Entonces es súper bonito y es muy especial. Sin embargo, es importante que tú comprendas y sepas de dónde viene esta historia, por qué se genera la Navidad. Digamos, desde la parte, desde la teología y muchas eh, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Desde de las diferentes religiones, entonces siempre nos han mostrado una cara de estas fechas tan especiales y conmemorables, pero yo hoy te voy a hablar un poquito de esos orígenes de la Navidad. Es importante que sepamos un poquito sobre estas raíces de lo que estamos celebrando hoy y de las energías que estamos moviendo en este mes. Así que te voy a hablar, voy a salirme un poquito de los esquemas religiosos, de estas cosas y vamos a irnos un poquito más a la historia, así que vamos a estar leyendo porque la lectura es un poquito larga, entonces vamos a leer y vamos a tratar de comprender el mensaje para que tengamos claro qué es lo que estamos realmente celebrando y qué significa este mes de la Navidad, este mes de diciembre, donde vamos cerrando ciclos para un nuevo año. Así que es importante y vamos a empezar con esos orígenes. El origen de la Navidad está muy arraigado con el paganismo. ¿Qué es el paganismo? Vamos desmenuzando por allí. El paganismo en algún momento era
esas culturas, diferentes culturas que creían en diferentes dioses, ¿sí? Entonces, a raíz de eso se crea el paganismo y las fiestas paganas donde se celebraban diferentes rituales. El origen de la Navidad, ¿por qué decimos que es pagano? Porque independientemente, digamos, la Navidad se centraba en algunas fiestas romanas en ese siglo, por allá en 1200 antes de Jesús. La iglesia y los romanos celebraban algo que se llamaba el Invictus, pero que este Invictus estaba muy asociado más o menos a las fechas del solsticio del invierno, que poco a poco vamos a ir desmenuzando esta lectura. Entonces, en ese mismo momento del solsticio del invierno había una comunidad que se llamaba los celtas. Y estos celtas también resulta que justamente el día 21, donde estamos también, se unía el solsticio del invierno, la celebración de los celtas, pero también el Invictus de la iglesia romana, de estos romanos. Entonces, ¿qué celebraban? O sea, Jesús primeramente debemos tener en cuenta que no nace en diciembre, ¿sí? Sin embargo, las culturas anteriores al cristianismo, como los celtas, celebraban diferentes rituales en el solsticio del invierno. ¿Qué es el solsticio del invierno y cuándo se celebra? El solsticio del invierno es una de las noches más largas del año, que tiene como fecha el 21 de diciembre. Entonces, es donde el sol se aleja un poquito de la tierra, entonces por eso se hace mucho más larga esta noche. Y digamos, dentro del esoterismo, el misticismo o los gnósticos, dícese que es la noche en que los espíritus, esos espíritus de baja densidad, esos espíritus de la oscuridad, dentro de estas tradiciones permanecían y digamos afloraban mucho más. Entonces, digamos que las fiestas de los celtas correspondían a determinados ciclos. Para ellos lo que hacían en estas fiestas era en ese día aprovechar ese solsticio del invierno, esa oscuridad, para cerrar ciclos, ¿sí? Y poder abrirse a unos nuevos nacimientos. En esa época daban gracias a las deidades porque ellos eran paganos, ¿sí? Entonces, digamos, sobre todo por la cosecha y los nacimientos y esos nacimientos. Entonces los celtas, ¿qué hacían? Ellos celebraban con una fiesta este día 21, cerrando ciclos, pero también dando gracias a sus deidades, a sus diferentes dioses, y honraban la cosecha. ¿Cómo la honraban? A través de banquetes, de fiestas, de bailes, de rituales y de muchas luces, que en ese tiempo la luz era digamos, era representada por el abuelo fuego a través de las fogatas. Los responsables de toda esa simbología y detalles que vuelven esa época donde hacían luces, regalos, comida, y donde ellos hacían estos festines, pues luego la iglesia, digamos los romanos, iban acogiendo un poquito de estas costumbres, ¿sí? Y entonces allí, dentro de los celtas, ellos tenían una tradición y era con un espíritu misterioso que habitaba en lo alto de sus montañas, ¿sí? En el solsticio del invierno, donde la tierra se aleja un poco del sol y por tanto la noche sigue siendo la más oscura del año, y es donde ellos comenzaban esos nuevos círculos, ese nuevo inicio, los celtas, ¿sí? Por ser esa noche, ellos se protegían de algunos espíritus que de pronto, lo que les decía, eran un poco amigables, y ellos invocaban los nuevos y los buenos espíritus para iluminar el camino. Es así como ellos se protegían de estos espíritus. Escuchen, se protegían encendiendo un tronco que le llamaban Yule, la fiesta del Yule. Entonces, este árbol que ustedes ven tiene una simbología. Era el árbol que inicialmente los celtas encendían como protección a esos espíritus poco amigables en la fiesta del solsticio del invierno, que era la oscuridad, porque significaba lo que les acabo de decir: la tierra alejada del sol, la noche más larga del año. Entonces, luego ellos quemaban Yule al día siguiente, digamos el 22 de diciembre.
El pagano, digamos, lo pagano de este árbol de Navidad y de los regalos, desde la mitología nórdica, o sea, hablando desde los celtas, el árbol de Navidad se caracterizaba por esas hermosas hojas verdes que significaban también la vida eterna. Y por ser y ellos allí colgaban diferentes adornos dentro del árbol. Nosotros hoy, como ustedes ven, tenemos florecitas, tenemos bolitas y tenemos luces. Ellos lo que hacían era que colocaban por allá en 1200 antes de Cristo, ellos colgaban piñas, frutos silvestres y todo lo que significaba ese mundo lo que significaba la representación de los diferentes mundos. ¿De cuáles mundos estás hablando, Viviana? Como ellos eran, ellos adoraban diferentes deidades, ellos lo que hacían era adornar ese árbol de Yule, que era el protector de los bajos espíritus, y lo adornaban con la simbología de cada uno de sus mundos: el mundo de las hadas, el mundo de los muertos, el mundo de los seres de luz, el mundo de los humanos y el mundo de los enanos, el mundo de las hadas, porque los celtas eran muy adoradores de los seres feéricos, que hace días tuvimos un programa diciendo que eran esos seres féricos y son esos seres, esos elementales de la naturaleza, y ellos eran guiados y ellos creían mucho en la guianza de estos seres de la naturaleza. Entonces los celtas tendían mucho a adorar estos seres de nuestra querida Pachamama. Y así ellos recibían mensajes también de ellos. El abuelo fuego también lo representaban, como le digo, a través de fogatas y algunos adornos que los hacían también de metal en el árbol, porque, como les digo, eso significaba la protección a los espíritus bajos del 21 de diciembre, durante esa noche más larga, donde estos espíritus, a los que yo llamo chocarreros, pues les da por salir bravamente. Sin embargo, ellos recibían regalos, digamos, ellos sentían que al hacer esto recibían unos regalos, y esos regalos que ellos recibían eran por esa cosecha y por todo lo que habían podido sembrar y luego recoger durante ese año. ¿Qué es lo que nosotros hoy tratamos de hacer dentro de una simbología más material? Y es tener esos regalos y esos detalles con nuestros seres queridos, amigos, familiares y bueno, con todas las personas que queremos. Entonces vamos viendo cómo la Navidad tiene unos orígenes muy diferentes y que nosotros hoy vamos representando a través de la materialidad, y que tú colocas, voy a colocar mi arbolito, voy a colocar las luces, y lo que estamos haciendo es encendiendo esas luces, que ellos lo hacían antes a través de las fogatas y del árbol de Yule. Digamos, cuando hablamos de la magia Wicca, también estamos hablando de que ese día, 21 de diciembre, es la celebración del Yule, que es el cierre de ciclos, que más adelante, el día 21, vamos a tener un programa en directo con Palmira TV hablando ya mucho más específico y haciendo un pequeñito ritual sobre esta festividad. Bueno, ¿qué más les digo? Aquí es donde el pueblo romano adapta algunas cosas sobre el pueblo celta. ¿Por qué? Porque como ellos eran adoradores de diferentes dioses, pues digamos, dentro del cristianismo esto no se aceptaba, entonces esto había que desterrarlo. Sabemos, y si no sabes te lo digo, que Jesús no nace el 24 de diciembre, es esa fecha como tal, ¿no? De hecho, esto todavía es algo controversial desde cuándo fue que nació realmente el Mesías. Sin embargo, los romanos, y a través de Constantino, ese emperador, se dice que él cambia y necesita darle un vuelco diferente, porque los celtas estaban adorando diferentes dioses y esto no se veía bien, porque era como llevar la contraria digamos, como a lo que se quería ver en el cristianismo, en la iglesia como tal romana. Entonces es allí donde ellos cambian esa festividad romana del Invictus por el nacimiento de Jesús, y acogen algunas tradiciones de los celtas. Sí, hay que decirlo, son copiones, sino que no son capaces de decir, porque como es la máxima jerarquía a nivel mundial,
Y pues bueno, quien me esté oyendo, la verdad, no se trata de ofender una religión como tal, pero pues hay que decir las cosas como son. Estas tradiciones católicas romanas cogieron en algún momento modelos de una comunidad celta. Ahora, ¿quién es el espíritu de la Navidad? Que es lo que a mí más me gusta como hablar. Dícese que es una energía que baja a la tierra y que visita a los hombres de buena voluntad ese diciembre. Dice que entre las 9 de la noche y las 12 de la madrugada es el momento propicio donde se entregan las peticiones y los deseos. Ese es el espíritu de la Navidad. Si nos vamos a los celtas, este era un ser todo extraño que bajaba de las colinas, que era mitad humano y mitad sobrenatural. Entonces, este era un ser que tenía unos poderes místicos y yo me lo imagino, creo que era algo así como un mago, pero era un alma muy evolucionada que bajaba a las aldeas a proveer estas personas aldeanas de comida, más que todo de comida y de una buena palabra. Este era el espíritu de los celtas, que luego se convierte y le colocan un nombre más bonito como el espíritu de la Navidad. ¿Sí? Entonces, y que luego ahorita ya se puede llamar Santa Claus, Papá Noel, bueno, él va cambiando de nombre de acuerdo a las generaciones que nos vamos corriendo, no sabemos en unos 50 años cómo se va a llamar, pero es importante que sepamos que cada comunidad, cada tribu, como la quiera llamar, cada sociedad como tal, va cambiando en la medida y va transformando este tipo de tradiciones. Desde un espíritu que bajaba de las altas montañas, que solo bajaba en los celtas este 21 de diciembre, se transforma luego en el espíritu de la Navidad, que también ahora se puede decir y se asocia a nivel material con Santa Claus o Papá Noel. Un espíritu que viene a alegrar y viene del Polo Norte. Escuchen, ¿de dónde viene Papá Noel? O Santa Claus, del Polo Norte. ¿De dónde era este espíritu de los celtas? Era un ser nórdico que estaba por allá en Europa, no sé qué, que era de donde estaban los celtas, ¿sí? Y que bajaba de las altas montañas de ese frío, porque en ese momento estaban, si vemos en Europa, en este momento están entrando en su momento del invierno. Pero entonces ahorita Santa Claus viene del Polo Norte, o sea, entonces esto es como súper bonito, pues como saber las sincronías y cómo se van adaptando las tradiciones a través del tiempo. El egregor, ¿qué es un egregor? Y es importante que sepamos, un egregor es cuando muchas personas le damos fuerza desde un pensamiento y un sentir a algo. Un egregor lo podemos tener a través de las plantas, como lo hemos hablado, si no en algún momento vamos a tener un programa directo desde la herbología y la magia y hablaremos un poquito más extenso sobre esto. Como por ejemplo lo que les quiero decir ahora con el tema del egregor es que todos elevamos nuestra frecuencia desde el amor, desde la paz, desde la reconciliación y desde buscar esos nuevos nacimientos y esos nuevos inicios para un año. Entonces, como todos los de la mayoría pues del planeta estamos vibrando súper bonito en esta época, esa energía se eleva y la colocamos en, digamos, en una sola parte, en este caso en ese espíritu de la Navidad. Entonces dícese que es este ser que viene desde las estrellas y que baja de la tierra y que nos trae y nos llena de mucha paz, de mucho amor y nos trae como regalos el poder escuchar nuestras peticiones y deseos que serán llevadas al Ser Supremo, al Altísimo. Entonces, dícese que es una energía colectiva que nosotros mismos generamos. Eso es lo que se llama egregor, una energía colectiva con un mismo propósito y lo que hacemos es que ella se irradia. Imagínate en algunos momentos o en algunos países que están en guerra, que vibran en odio, en destrucción, y si todos los demás nos pusiéramos y nos centráramos en una energía positiva de amor, te apuesto que esa sería la mejor arma nuclear para derrotar los odios, las venganzas, el dolor y el rencor, y sería el amor incondicional, que es el amor del Padre, quien estaría cubriendo cada uno de estas vibraciones tan de baja densidad, ¿sí? Entonces, bueno,
La esencia del espíritu de la Navidad reside en el corazón de cada uno y es el impulso que nos lleva a dar y a recibir y a brindar el consuelo a otros. Ese es el espíritu de la Navidad. Es esa fuerza, es tu propio espíritu elevado al yo superior y juntos en masa creando una energía de paz y de amor. Sin embargo, no se le quita el saber de que hay espíritus que se empiezan a mover, así como hay espíritus de frecuencia baja, hay espíritus hermosos que se empiezan a mover en este momento. De hecho, pueden sentirlo hoy, se empieza a alumbrar hoy en la noche, que aquí en Colombia es el alumbramiento de la Inmaculada Concepción. Van a empezar a ver cómo el espíritu se eleva, cómo el vecino que todo el año estuvo con la mala cara, de repente sale y te sonríe. Y todo este tema, y vas a empezar a sentir cómo se eleva. Yo realmente soy una de las personas que siento mucho estas energías, y cuando llega diciembre uno dice, uy, todo esto se puso contento, la gente está guapachosa, desde que se levanta escucha música, el vecino te saluda, el que no conoces te sonríe, y es ese egregor, es ese espíritu de la magia, del amor incondicional del Padre, porque nos estamos preparando para un nacimiento. ¿Pero un nacimiento de qué? Un nacimiento del Espíritu a nuevos cambios y transformaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que significan algunas cosas que nosotros ponemos. Por ejemplo, la guirnalda, esas lucecitas de colores significan la unidad y la alegría, pero también el establo de ese nacimiento donde llega María, ese establo significa la morada del alma. Y es importante que sepamos que durante el nacimiento de Jesús, previo al nacimiento de Jesús, las fuerzas oscuras se movían fuertemente. Y si lo vemos desde la historia del cristianismo, del catolicismo, vemos cómo aparece Herodes queriendo matar a todos los niños, luego vemos cómo se empieza a mover, no, es que van a ser un Mesías, entonces hay que desaparecerlo. Entonces, antes del nacimiento, se empiezan a mover espíritus densos, y es a eso a lo que los celtas se protegían con este árbol de Yule. Y lo que nosotros decíamos, el 21 de diciembre, la noche más larga del año dentro de la oscuridad, y a lo que yo le podría también llamar la noche oscura del alma. ¿Y qué es la noche oscura del alma? Es cuando todos, cuando tú y cuando yo y cuando todos nos centramos en eso doloroso, que en ese episodio doloroso que ha pasado en nuestras vidas. Todos tenemos historias dolorosas, momentos dolorosos que nos llevan a que nuestra alma se contraiga de tristeza, de dolor. Y esa es la noche oscura del alma, la noche oscura del solsticio del invierno, los espíritus chucarreros, como yo los llamo, moviéndose de un lado para otro. Y ahí es donde, pero adivinen ¿qué pasa después de la noche oscura? Pues aparece el Señor Sol, el Padre Sol, el Rey Sol, a quien también se le conoce como el Mesías. Entonces es cómo puedo alumbrarme en medio de la oscuridad, como la luz siempre permanece y nace en los momentos más oscuros que nosotros podamos tener del alma. Bueno, el pesebre es una imagen simbólica de la luz. Lo que decíamos es donde es el nacimiento, es donde la luz está por encima y prevalece de la noche oscura. Las fuerzas oscuras han alcanzado su punto máximo el día del solsticio, y es allí por eso donde nosotros en este ritual lo que hacemos es poder irnos a hacer una introspección interna de nosotros mismos, para así saber qué es lo que está turbando nuestro espíritu, para que podamos soltarlo. Y como decían los celtas, es un día donde debemos dejar morir las cosas para que nazcan nuevas con el rey astro, o con lo que es conocido como el nacimiento de Jesús, o como el Padre Sol, que es el Padre que ilumina, que viene irradiando y que viene transformando nuevas cosas. Así que un momento para ir hacia adentro a la oscuridad, pero con la certeza de que la luz está allí presta para cada uno de nosotros, ¿sí? Jesús en el pesebre es un símbolo de la nueva conciencia,
ténganlo muy claro. ¿Qué significa el nacimiento? El nacimiento es el símbolo de la nueva conciencia. ¿Cómo debo salir yo después de haber estado en esa oscuridad? Con conciencia de qué me llevó a ese momento oscuro, de por qué estoy vibrando denso y cómo puedo elevarme a través de la conciencia del nacimiento del espíritu. Bueno, digamos que solo cuando estamos abiertos como un establo, allí como ese establo en el que nació Jesús, estamos listos para dejar morir lo viejo. El establo, el significado simbólico del establo donde nace Jesús es un lugar abierto por donde entraba el aire por todas partes, rodeado de animalitos, donde estos también nuestros hermanos mayores, y digo mayores porque estuvieron primero que nosotros, y eso es algo que he aprendido a través de las constelaciones familiares, que los animalitos son nuestros mayores porque llegaron primero que nosotros, independientemente de que no vamos a hablar de conciencia, qué conciencia manejan ellos y nosotros, porque somos seres totalmente diferentes. Entonces, el pesebre, lo que significa ese establo, es el lugar abierto, un lugar donde el astro sol, donde el padre sol decide llegar. ¿Y por qué llega allí? A ver, pensemos, porque es el lugar donde deben morir nuestros egos. Todo mundo, al igual que este rey Herodes, decía, pero es que el enviado de Dios, el que es el elegido, nacerá como un rey, y se lo imaginaba en tremendo castillo. Y si nos vamos desde la simbología, nace en un humilde pesebre para decirte, baja el ego. Porque cuando el ego se nos sube, pues vamos perdiendo un poco de nuestra propia esencia, y es de esa esencia divina que se empieza a opacar por egos y por una cantidad de cosas que nos vamos colocando vestiduras en la medida en que vamos creciendo. Y él humildemente nace, todo el mundo dice, ay, pero él nació en un humilde pesebre, qué lindo, pero lo que no sabemos es la representación de esa humildad, y es decirte, sé humilde contigo mismo primero y bájale al ego. Porque si el Hijo de Dios, si el Hijo de la gran fuente nace allí para mostrarte que siendo un rey y teniendo el poder que tiene como el Hijo de Dios, nace allí para decirte, no, debe haber humildad, y la humildad está representada en el ego. Entonces, bajar el ego es importante, y es la representación de ese pesebre. Los Reyes Magos significan los poderes espirituales y la sabiduría con la que nosotros los humanos llegamos a esta tierra, como seres sabios y que podemos escuchen, y que podemos ver como ellos vieron las señales desde el cielo para poder encontrarse con el gran rey. Entonces, todos, tanto tú como yo que me estás escuchando, tenemos esa virtud como seres divinos que somos, de poder conectarnos fácilmente con las señales del cielo. Solamente cuando el ego lo hacemos a un lado y tenemos claro lo que es el Espíritu Divino que mora en ti y en mí, podemos ver y escuchar todas las señales del cielo. Hay que ser prestos, hay que estar atentos, pero como nos distraemos tanto con el afán del día a día y con todo lo que llamamos ego, llámese ego lo que quieras llamar, nos distraemos de las señales divinas que están por doquier. Bueno, hay una frase súper bonita que la tengo aquí apuntada y se las voy a leer porque la quiero leer tal y como es, y dice, aunque Cristo naciera 1000 veces en Belén, pero si no nace en ti, seguramente eternamente estás perdido. Entonces, puede nacer, dice la frase, Cristo 1000 veces. Y cada año celebramos el nacimiento de Jesús. Pero si ese Cristo no nace y no mora en ti, pues realmente estás perdido. Y lo que estás haciendo es viviendo por vivir, experimentando por experimentar, fuera de eso que te hace magnífico y eso que te hace un ser especial y un ser divino. La conexión de lo que realmente somos. Y antes de terminar este programa te quiero decir algo, y es, recuerda siempre que nosotros somos espíritu.
espíritus viviendo experiencias humanas. Nosotros no somos humanos viviendo experiencias espirituales. Todo el mundo me dice, pero es que yo quiero conectarme con los ángeles, yo cómo los veo, yo cómo los siento, yo cómo hago esto, yo cómo tengo la intuición, yo cómo hago esto. Pues recordando tan sencillamente de que tú eres un espíritu y como espíritu podemos hacer muchísimas cosas, sino que es como si ese velo que nos colocaron antes de nacer para que algunas cositas pues no fueran tan evidentes, nos estuvieran cubriendo totalmente los ojos y diciendo, no, no, es que tú eres un simple mortal que tienes que hacer demasiado esfuerzo para poder conectarte con el mundo de la luz. Y no es así porque tú eres luz. Y llegando al punto de la luz rápidamente, les quiero decir que hoy tenemos una celebración súper bonita que se genera en 1854 con el Padre Pío cuando declara la Inmaculada Concepción de María, como ella queda encinta a través del Espíritu Santo. Y hoy estamos sobre la influencia materna. Así que pilas, les recomiendo hoy este prendimiento maravilloso, pero un prendimiento con conciencia. Un prendimiento con conciencia de que estamos bajo la influencia maternal de Madre María. Así que déjate maternar, déjate sentir el amor de la Madre universal y así como ella queda encinta de una manera muy linda de esta concepción y cómo el ángel Gabriel llega a dar este hermoso mensaje. Entonces permítete sentir también ese mensaje de Gabriel Arcángel el día de hoy. ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es eso que tú tanto le has pedido a Dios? ¿Y cuál es la respuesta que Dios hoy te manda? Y como te digo, soltarnos un poquito de los velos y saber que como espíritus podemos escuchar los espíritus. Así que no estamos tan alejados de ellos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las velas de hoy. Las velas son portadoras de luz y de esperanza y de guía en la oscuridad. ¿Sí? Entonces, encender una vela es un faro que nos va a ayudar a conectarnos con nuestro yo interior. Encender una vela es saber que hay una luz en medio de la oscuridad, como lo veníamos diciendo. Encender una vela es signo de sabiduría y de cómo yo me recuerdo a mí misma de que soy luz y que como espíritu de luz puedo conectarme fácilmente con el espíritu de la gran fuente divina, como tú lo quieras llamar, Dios, Padre, Creador, Alá, Universo, como lo quieras llamar. Cuando encendemos una vela, estamos invocando las energías del universo y estamos creando un espacio sagrado para conectarnos con la sabiduría del cosmos, o sea, de la magnificencia y de la grandeza. Hoy conéctate con las intenciones de fe, de amor, de paz, de libertad, de todas esas hermosas emociones que tú quieres saber y aléjate de lo negativo y enciende tu llama. Lo más bonito es decir, enciende la llama de tu corazón. Enciéndela hoy. Lleva hoy tu vela a tu corazón y cada que la vayas a encender, cada una de las velitas, coloca una intención porque estamos bajo la influencia hoy de muchos seres, empezando por el arcángel Rafael, que es el día regente, el día jueves, un ser que es el portador del cielo, de la salud, es el médico que ha sido otorgado por el Padre Creador para traer estas dádivas de salud a nivel físico, emocional, mental, espiritual, etérico. Entonces, conéctate hoy con esa magia, con la magia de la sanación, permítete recibir la luz, en chorros de luz, que cada que vayas a prender una vela, imagínate como del cielo te envuelve una luz dorada crística y coloca tu mano en el corazón y dile a la Madre del Universo que ahí estás encendiendo para que todos estos seres de luz nos acompañen hoy y podamos cada una de nuestras intenciones y de nuestras plegarias sean llevadas a través de la luz, a través de este espíritu de la Navidad, a través de todo este egregor de paz, de amor, de felicidad que nos llena el corazón y que bueno, yo hoy te digo, solamente enciende tu llama, porque no podemos estar encendiendo las llamas de los demás. Empezamos y damos un gran paso encendiendo nuestra propia llama, porque con mi proceso puedo evidenciar y dar testimonio de la gran fuente de mí y para que sea llevada a otros. Recordemos que el ejemplo siempre se está viendo
Y desde el ejemplo, desde la espiritualidad, también podemos dar ejemplo a través de nuestra propia luz y nuestra propia llama encendida. Así que tengas un feliz día de velitas, que todo el universo te arrope con todas tus bondades, que la luz del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu sean siempre con ustedes. Así que chao, chao, y nos vemos en un próximo episodio de Revelaciones Medicina para el Alma.